Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buenos días. Les saluda su servidor, el pastor Daniel Lago. Ya estamos acá en vivo y en directo, transmitiendo para todo Chile, algunas regiones a través de la 1380, también a través de la internet para el mundo, ¿cierto? Y otros países también. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, nos ven hasta ahora. Es una tremenda bendición estar acá. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amado pastor Ernesto Silva, y vamos a estar tratando un tema tan importante como es Afganistán, los talibanes, los cristianos perseguidos. Es un tema de actualidad. La verdad queremos invitarle para que usted también pueda compartir con otros este momento en la presencia del Señor. Vamos a saludar a nuestro invitado. ¿Cómo está nuestro pastor Ernesto? Dios me lo bendiga. Estoy realmente muy contento, pastor Dani, y agradecido al Señor por esta oportunidad de tener la ocasión de compartir la palabra de Dios con su público, que sí es numeroso, y gracias porque estas grabaciones van a quedar para que otras personas posteriormente también lo vean. Así que, de todo corazón, gracias. Sí, bueno, estamos muy interesados en este tema porque de repente la iglesia está metida en una burbuja de sus problemas, sus dificultades, esto del virus, mientras que la historia está aconteciendo, ¿cierto?, frente a nuestros ojos. Estamos viendo conflictos en el Medio Oriente. Como alguien dijo, esto es un polvorín que en cualquier momento estalla. Nos acercamos a esa profecía de Armagedón. Estamos viendo y viviendo los últimos tiempos, no solamente siendo observadores, sino actores en lo que está sucediendo. Y la verdad, pastor, es una bendición tenerlo con nosotros. Y bueno, el tema de Afganistán, los talibanes, para que nos pueda colocar en contexto y luego vamos con lo que es el cristianismo perseguido. Bueno, Afganistán ha soportado una buena cantidad de guerras. Han vivido toda la vida en guerra esos muchachos. Yo estaba leyendo una crónica acerca de que en algún momento fueron un país que tenía muchos perfiles como Europa, pero eso al comienzo del año 1920, hace como 100 años atrás. Después vino una sucesión de poderes que tenían relación con reyes que hubo ahí en Afganistán y vivían muy a la occidental, curiosamente. Pero después han venido los muchachos estos, los talibanes, y el país lo regresaron a las cavernas, hermano. Es terrible. Y nunca hubo una libertad religiosa amplia como para que iglesias evangélicas se instalaran allí, y siempre hubo un gran dominio musulmán. Pero dentro de todo, en esos tiempos tenían más libertades que las de ahora. Ahora, con los talibanes, a contar de ahora mismo, van a volver a una situación muy conflictiva, pensando en las iglesias cristianas. Así es que el tema se ve muy difícil y oscuro, indudablemente. Sí, pastor. Bueno, nosotros como creyentes, como decía, muchas veces estamos sumergidos en nuestros problemas. La iglesia ora, la iglesia llora por sus problemas, pero lo que está aconteciendo tiene que, de alguna forma, a nosotros interesarnos, porque estaba leyendo justamente del cristianismo en Afganistán, y dice que es practicado por una minúscula minoría. Pero muy poco. Con esto de que asumen los talibanes el poder, esto se va a convertir en una persecución. Siempre ha sido perseguida la iglesia, pero esto va a ser mucho más terrible. Entonces, es importante que los que nos están viendo puedan entender que a veces pensamos que la persecución fue en el tiempo de los apóstoles. No. Pero hay muchos países como Corea, Afganistán, Pakistán, Cierto. China, la India, incluso México también se habla tiene problemas de persecución. Entonces, pastor, es tan interesante. ¿Por qué a los cristianos deberían interesarnos lo que está pasando allá en ese lugar de Afganistán? Porque más temprano que tarde nos va a pasar a nosotros aquí en Chile también.
Si el problema es ese, imagina, pastor, que lo que ha ocurrido con el ataque a las iglesias evangélicas en la zona de la Araucanía, esa es una forma de persecución. Claro. Las leyes que se han dictado en este país, que son contrarias al planteamiento del Evangelio y de la Biblia en general, son formas de perseguir ideológicamente a movimientos cristianos como los nuestros. Si la persecución no es simplemente que vengan y le corten el cuello a alguien con un cuchillo o una espada. La persecución también se llama persecución blanda, cuando el ataque no es tan directo ni frontal y cuando no hay consecuencias de muerte con la gente, pero se van coartando las libertades, se van coartando las posibilidades de que la gente ejerza libremente su derecho a la libertad religiosa. Sí, bueno, usted tocó el tema de lo que está pasando en la Araucanía. Hace poco también un constituyente, creo que es un pastor evangélico, comunicaba como la presidenta de los constituyentes decía sí, que no aceptaba la bandera y no colocaron la bandera evangélica. Porque a pesar que estaban todos los otros símbolos. Todos los de LGTB y todos los movimientos y con sus banderas. Y se habla de libertad, se habla de no discriminar. Y cuando le preguntaron dijo, bueno, porque vemos a los cristianos como un elemento de persecución que impusieron su religión acá en Latinoamérica, bueno, refiriéndose al catolicismo, pero sí, de alguna manera también caen los evangélicos, pastor. Y claro que sí, porque se habló justamente de esa forma de ver el cristianismo en términos globales, ¿viste? Globales, claro. Claro, católico, ortodoxo, evangélico, protestante. Es un problema serio el que se está viendo, pero también es una persecución a la Iglesia cuando dentro de los elementos de la Constitución que va a venir, claro, van a eliminar la palabra Dios. Seguramente van a eliminar que los presidentes juren sobre la Biblia, ¿viste? Todo ese tipo de cuestiones que están relacionadas con los movimientos religiosos nuestros, lo van a dejar fuera. Pero eso es persecución, es discriminación. Eso es blando. Después viene el frontal, cuando te cortan el cogote de un tajo. Y eso es lo que está pasando justamente en el Medio Oriente y en los países como Afganistán, por ejemplo. Sí, bueno, hay un dato acá, 1.800.000 fieles tiene el Islam. Esto está creciendo mucho. Es una potencia prácticamente comparado con otras religiones. Mira, aproximadamente 1.800.000 personas. Hay unos 9.000 millones de personas en el mundo. Como la cuarta parte de todo el mundo son musulmanes. Uno de cada 4 habitantes del planeta son musulmanes. Entonces, el poder de la religión del movimiento islámico es terrible porque son la principal potencia religiosa del mundo. Aparte que no son solo religiosos que vayan a orar y a cantarle a Dios, sino que los locos son guerreros también. Y la idea que tienen es imponer el Islam a través de la guerra. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, a la gente que no se convierte al Islam lo matan. Así de claro como lo estás viendo. Ahora, aquí en Chile hay gente de los movimientos musulmanes. Acá los tipos tienen, yo los he visto aquí en Santiago, los he visto allá en La Serena, que tiene unos tremendos templos, los he visto en la zona norte, particularmente en Iquique. Sí. Los tipos no tienen ni un problema para hacer lo que quieran, andar como quieran, andar de vestido y hablar lo que quieran hablar con su religión o hablarle a otras personas para que se agreguen al movimiento musulmán. Tú haces eso en Pakistán, aquí, ni decir en Afganistán o en otros lugares donde impera el movimiento musulmán, los tipos te matan, ¿eh? Te matan. Incluso si te agarran con una Biblia, te matan. Es una cuestión terrible. No hay una reciprocidad entre la libertad religiosa que tienen aquí en Chile los musulmanes y la libertad religiosa que debería haber en otros países si nosotros de aquí de Chile fuéramos a instalar una iglesia. Pastor, ¿y a usted a qué se debe esto? Que ellos puedan imponer su religión y practicarla con tanta libertad, pero ellos al mismo tiempo, cuando se quiere predicar el evangelio o el cristianismo, como se dice,
son tan radicales? ¿Por qué cree usted que los gobiernos permiten esto? Mira, básicamente porque en las democracias, como aquí en Chile, como en Estados Unidos y la mayoría de las naciones europeas, la libertad religiosa es uno de los elementos que consagra este sistema de gobierno que es la democracia. En cambio, en estos otros países no hay una democracia, sino que hay generalmente una república islámica, es una dictadura o es una monarquía, como en el caso de Arabia, por ejemplo, que es una monarquía saudita. Entonces, el sistema de gobierno no te permite este tipo de libertades. Debería ser igual. Lo que hizo Estados Unidos en Afganistán era querer hacer una democracia. Y de paso entonces poder meter también la libertad religiosa como uno de sus grandes logros, pero ya tú ves que después de 20 años fracasó el movimiento de Estados Unidos por imponer la democracia y da la idea de que países como Afganistán nunca van a ser democracia, esos locos, no sé si en 100 años más o en 1000 años estarán buenos para hacer una democracia. Sí, es importante porque entre los que profesan el Islam hay dos movimientos, los chiitas y los sunitas. Sí, señor. Que parten por allá por el año 657, ¿cierto? Con Mahoma y todo esto. Cuéntenos un poco, los musulmanes o la gente que tenemos acá en Chile, porque uno a veces los ve a todos igual. Claro. ¿Son tan violentos como los que uno ve de repente decapitando, cortando cabeza, persiguiendo cristianos? ¿O tienen un discurso más blando, pero en la práctica son todos iguales? Indudablemente que hay gente que no tiene esa radicalización, se llama integrismo islámico, que son los locos que te agarran y te matan. No toda la gente de los movimientos musulmanes son así, pero es realmente sorprendente, inconcebible que gente que se llaman religiosos tengan ese tipo de actitudes con otras religiones que no son el Islam. Y naturalmente hay un segmento muy violento, incluso tienen movimientos que están inspirados en el Islam y que son movimientos terroristas netos, como el caso de Al-Qaeda, por ejemplo, con Osama Bin Laden, si esos locos eran todos musulmanes y siguen siendo musulmanes, como el ISIS, por ejemplo, los talibanes. Hay un movimiento que se llama Hezbollah, que es famoso por su terrorismo. Están los Hamas, que están en la zona de Palestina. Son todos inspirados por los movimientos islamistas. Pero hay algunos más radicales que otros, que son más feroces que otros, pero es una cuestión rara, Pastor Dani, porque yo siempre lo que hablo, todas las religiones son asesinas, criminales y violentas, todas, incluido el cristianismo, porque una de las cosas que critica justamente el mundo musulmán hacia nosotros que estamos dentro del campo del cristianismo, cuando ven a Estados Unidos llevando su cultura, en Afganistán, por ejemplo, son los comentarios que yo he leído con respecto a cómo la gente en Afganistán ve el movimiento occidental, digamos. Estados Unidos impone una guerra que fue debido a los ataques de las Torres Gemelas, tú sabes, año claro. 2001, bueno, persiguieron, porque los de Afganistán escondieron a Osama Bin Laden en unas zonas montañosas del norte de Afganistán. Vinieron los gringos, invadieron el país tratando de agarrar a Osama Bin Laden y de ahí vino toda la historia. Pero los ven como no solo como invasores y que traen el cristianismo, sino también como personas que han ocasionado mucho daño. La cantidad de gente civiles que mató el ejército norteamericano, hermano. Espantoso. Yo estaba escuchando ahí un informe, 70.000 muertos desde el momento que toma Estados Unidos en esta guerra, pero aparentemente Estados Unidos, ¿cierto?, pierde esta guerra porque se retiran. Sí. Se dice también acá que es el fin de la hegemonía americana, o sea, ya va en picada, va a Estados Unidos, ya no es la gran potencia, se perfilan naciones como China, Rusia, a tomar el poder.
es la decadencia del imperio americano. Estos imperios, como los británicos, tú te acuerdas que en su tiempo los británicos dominaron el mundo, sobre todo cuando vino antes de la Primera Guerra Mundial, los británicos estaban en la India, eran los padres y señores de la India, estuvieron en China también, imponiendo su imperio y sus costumbres y sus tendencias, en la zona de África y en otras partes del sudeste asiático. Entonces los imperios, como el imperio británico, pasó, y después de la Primera Guerra Mundial los tipos perdieron toda su fuerza. Y después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más decadente, y fue en la Segunda Guerra Mundial, año 1945, cuando surge este nuevo imperio que es Estados Unidos de América. Pero tal como ustedes dicen, como tú dices, Pastor, Estados Unidos, igual que la Torre de Pisa, ¿viste? Siempre digo, se inclina así, ¡cha! No caen de un golpe, pero ya comenzó el proceso de la capitulación, ¿cierto? Vendrán otros imperios. Claro, es importante esto porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros si estamos por acá, tan lejos, en qué nos afecta? Pero como dice, ser cristiano en Afganistán será una decisión de vida o de muerte. Okay. Ahora que los talibanes toman el poder, yo estaba viendo también cómo ellos usaron mucho las redes sociales. Uno que a veces los ve como que estuvieran tan atrasados, ellos usaron mucho el Twitter, el WhatsApp, y de alguna forma ellos tenían a toda la población informada. Se empezaron a mostrar como los héroes que lo iban a salvar del imperio americano, sí, y todo eso. Sí. Y al final ahora Estados Unidos simplemente deja Afganistán y bueno, y nosotros hemos visto ahí las noticias tratando de agarrarse de las ruedas de los aviones y todo eso. Un escenario muy, muy triste, Pastor, en esto. Indudablemente la gente tratando de salir de un país que está en una crisis total. Ahora, una de las cosas de notar, Pastor Dani, en Afganistán es el más importante, digamos, y el primero en la lista de los países que producen opio en el mundo. Sí. Tienen muchos campos de amapola, tú sabes que de ahí viene todo el tema de la heroína, el opio, otro tipo de alcaloides, y se dice que todos estos movimientos militares de Estados Unidos hicieron un gran negocio con el narcotráfico del opio también. O sea, los tipos son bandidos en todos lados. Yo leí una cantidad enorme de cosas con respecto a la CIA, por ejemplo, que es la Central de Inteligencia Americana, que ha tenido muchas guerras financiadas justamente por los derivados del dinero del narcotráfico. O sea, por una parte son países que te combaten el consumo de droga y la plantación de cuestiones que producen droga, pero por otro lado hacen un comercio terrible de millones de dólares para financiar sus programas oscuros, que el Congreso norteamericano no les da el dinero para hacer lo que hacen, y entonces los recursos los recogen con la venta de la droga. Esta cuestión es así. Sí, bueno, usted me recuerdo muchos años atrás, por allá por los años 80, 90, nos hablaba de que no hay ningún interés real de los gobiernos de detener el tráfico de drogas. Que eso no existe, que por ahí nos muestran de repente, ¿cierto?, en las noticias, decomisaron tantos kilos de droga, pero nunca lo han detenido. O sea, si hubiera una verdadera voluntad, esto se había acabado, pero no hay una voluntad. Y bueno, y usted hoy habla de los intereses, los negocios que se hacen en esto del tráfico de drogas. El tema es que hay dos cosas: los que producen las drogas y los que las consumen. Estados Unidos de América tiene aproximadamente, las estadísticas reales, el 64% de todos los viciosos drogadictos del mundo están en Estados Unidos de América. 64%. El 64% del mundo. O sea, esa es la gente que más consume. Y como consumen,
necesitan que les acerquen ese tipo de mercancías para disfrutar la vida de la óptica que ellos lo ven. Y en cambio Estados Unidos es el país que más persigue a los productores de droga y a los que trafican droga, pero ellos son los principales consumidores de droga en el mundo. Es una cuestión terrible, es tan mal, es una sociedad que está podrida, indudablemente no se van a recuperar nunca. Bueno, usted lo sabe como pastor, como predicador, el mundo entero yace bajo los pies del maligno. Ahí está. Acá hay un sistema que es el mundo, ¿cierto? Y que lamentablemente en este sistema estamos en el mundo y también somos tocados. Acá dice 340 millones de creyentes son hostigados en distintos países. Cristianos refugiados, la religión más perseguida, pero no existe para Occidente. 340 millones de creyentes hostigados. Sí, en distintos países, claro, los persigue. Yo estaba leyendo un informe de una institución que se llama Open Door, que habla acerca de las estadísticas de gente asesinada por causa del evangelio y del cristianismo en términos globales en distintos países del mundo. El año pasado mataron como a 8.000 personas. Son de cortarle el cogote, un balazo en la cabeza. No solo esto los talibanes o los musulmanes, sino que otros movimientos políticos en el mundo. En China, por ejemplo, a pesar de que parece que hubiera una apertura, hay bastante restricción para los movimientos religiosos, tanto evangélicos como católicos. En Corea del Norte, yo estaba leyendo un informe que, viste que los de Corea del Sur son más del 50% de los coreanos del sur, que son más de 40 millones, son todos evangélicos. O sea, hay una gran presencia evangélica en Corea del Sur. Y esa gente trata de llevar el evangelio a los de Corea del Norte, pero es técnicamente imposible entrar. Entonces lo que hacen es mandar Biblias, en algunos casos, y al que agarran con una Biblia en Corea del Norte, ese loco o termina preso, o en un campo de concentración, o directamente lo matan, porque es visto como un acto de sabotaje en contra del gobierno de la República de Corea del Norte. Son unos salvajes, lógico, es un país comunista, como China también, que es un país comunista. Entonces toda esta cuestión de religión, los tipos lo encuentran una cuestión apestosa porque son ateos. En Afganistán hubo un tiempo en el año 1980 que vino un gobierno comunista en Afganistán, comunista, apoyado naturalmente por Rusia en ese momento, que también era de la órbita comunista. Ahora tienen otra perspectiva de la política, pero en ese tiempo, 1980, un gobierno afgano del país, apoyado por el movimiento comunista a nivel internacional, gobernaba el país. Y de repente trataron de hacer que los muchachos de Afganistán fueran ateos, porque eran todos musulmanes. Claro. Los locos no consiguieron nunca que se volvieran ateos, o sea, que abandonaran el Islam, porque eso era lo que querían. Y se armó una trifulca tremenda entre unos tipos que se llaman los mujahidines, de los cuales Osama Bin Laden era parte, y Estados Unidos de América apoyó a Osama Bin Laden en Afganistán. Mira tú, los entrenó, les dio armas a Osama Bin Laden, a los mujahidines, y después, luchando contra ese segmento del gobierno comunista en Afganistán, la Unión Soviética apoyó al movimiento del gobierno comunista de Afganistán, y los americanos apoyaron a Osama Bin Laden, que estaban en contra del movimiento del gobierno de ese momento. Esa guerra duró como 10 años. Y ahí la Unión Soviética perdió la guerra. Le pasó lo mismo que a Estados Unidos hace unos días atrás. Abandonaron el país porque no pudieron ganar la guerra. Estados Unidos también, igual que Rusia, con la cola entre las patas. Claro. Bueno, está muy interesante. Si usted quiere enviarnos alguna pregunta también, tenemos muchos hermanos ahí conectados en este mismo momento, saludándonos, porque la verdad que estos temas muy poco se tratan. A veces, como vuelvo a decir, vivimos nosotros, ¿cierto?, en una burbuja, y no vemos lo que está aconteciendo.
como hay muchos cristianos que están sufriendo en el mundo, siendo perseguidos. Cierto. Y estos temas no ocupan cierto portada en los diarios, Claro. no aparecen en la prensa porque no es de interés para los políticos o para nuestra sociedad en este tiempo. Hay otras cosas que ocupan los diarios, la radio, la televisión. Pero es bueno cuando el cristiano se informa, pastor, Sí, y de alguna manera dice la palabra del Señor que de los hijos de Isaacar habían 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Eso es muy bueno. Porque no todos eran guerreros. No todos eran guerreros, tomaban la espada, la lanza, ¿cierto? El arco, la flecha. Se pasaron a David muchos ejércitos, pero cuando vinieron los hijos de Isaacar, ellos no eran guerreros, pero eran estrategas, eran gente que conocía los tiempos. Y de alguna manera, pastor, es tan importante para nosotros como iglesia conocer el tiempo en que vivimos y ubicarnos en el momento que estamos viviendo para saber lo que tenemos que hacer, pastor. Bueno, pastor Dani, mira, lo que he planteado hace mucho tiempo, que la persecución a la iglesia ha comenzado hace ya bastante tiempo en el mundo. En los tiempos de Cristo fue perseguida la iglesia a lo largo de toda la historia, y aquí en Chile ha empezado justamente ya el proceso de persecución a la iglesia. Y si la iglesia no defiende su libertad de culto, su libertad de religión, este concepto se va a perder. Y por eso es que la iglesia tiene que luchar por estos principios de libertad. Por eso la Biblia te dice que al final de los tiempos, porque es toda una preparación de un gobierno que es el gobierno del anticristo, esa es la cuestión. Hacia allá apunta. Dice que va a suprimir todas las religiones del mundo, todo lo que es objeto de culto que se adora va a quedar fuera de la ley que el anticristo va a imponer. Incluso los musulmanes, a todos los va a sacar fuera, a todos. Y a nosotros también, nos van a dar paliza. Porque cuando venga el anticristo va a poner fuera de la ley a todas las religiones o lo que es objeto de culto o que se adora. Por eso el Apocalipsis te habla de la imagen de la bestia, que ordena que todos los habitantes del planeta la adoren y reciban la marca de la bestia. Ese es el gobierno del anticristo. Pero estas cuestiones se están preparando ahora. Ahora estamos perdiendo nuestra libertad religiosa. Y dentro de poco tiempo la vamos a perder totalmente. Bueno, hablando un poquito sobre Chile, sobre nuestra nación, hace poco yo estaba viendo que hay tantos pensamientos locos que están ahí con los constituyentes. Hay cristianos constituyentes que están ahí para, de alguna manera, defender, ¿cierto?, la libertad o los derechos o los valores también de la iglesia. Pero se habla también de incluso cambiar el himno nacional, cambiar la bandera, no sé si usted ha estado viendo eso. Indudable. Y que de alguna forma nos parece una locura, pero si, como dice usted, si la iglesia, si la gente que tiene principios, valores, los creyentes, porque aquí nos ven a todos, aquí no ven evangélicos y católicos, aquí nos ven a todos, y lo que se quiere destruir de alguna forma es la religión, porque es lo que de alguna forma no los deja avanzar en sus agendas que ellos tienen, la famosa Agenda 2030, que quiere destruir la familia, la soberanía de las naciones y todo eso, porque se está trabajando, como usted dice, los arquitectos de la historia. Sí, señor. Y hoy día en nuestro país estamos viviendo un tiempo que a veces no nos damos cuenta y que está pasando frente a nuestros países. Sobre cambiar la bandera, Pastor Ernesto. Bueno, Chile ha tenido 2 o 3 banderas, ¿eh? Y esta es la última, así que por ahí los muchachos la pueden llegar a cambiar. El tema es el impacto que puede producir una mutación de ese tipo. Lo mismo cambiar el himno nacional. Incluso el nombre de la República de Chile lo quieren naturalmente sacar, y viste lo que hizo en su momento Evo Morales en Bolivia, lo que hizo Hugo Chávez con esta cuestión de la República Bolivariana de Venezuela. Ese tipo de conceptos los quieren imponer con una idea de un Estado plurinacional, no solamente multicultural, sino plurinacional.
significa que de repente algunos movimientos étnicos que pueden haber en el norte o en el sur, o los mismos mapuches, o la gente de la isla de Pascua, van a querer hacer un Estado confederado, así un poco como si fuera un Estado federal, con cada etnia como una república que tenga un gobierno central. Esa cuestión puede llegar a ser. Y yo creo que eso es lo que están justamente planificando, darle independencia territorial. A lo mejor en el primer momento lo van a ver como un territorio autónomo, en lugar de ser un territorio independiente y soberano, pero la cuestión va para allá. Este país se va a fragmentar en un montón de pedazos. Y eso es lo que busca la nueva Constitución, pues, fragmentar este país para dividirlo y debilitarlo. Yo he estado varias veces con ustedes, acá en la radio o predicando, sí, y les he hablado de que este país, el proyecto que hay, es fragmentarlo en 3 pedazos. De Copiapó hasta Arica, otro país que no es Chile. Chile sería entre Copiapó y Temuco, y de Temuco al sur, otro país. Esa cuestión de que habla sobre distintos intereses y situaciones difíciles es una cuestión que de tiempo en tiempo rebrota. Por ejemplo, ahora mismo hay un problema limítrofe, pero del tema del mar con Argentina. ¿Has escuchado eso? Sí, sí. Bueno, esto es, bueno, por lo menos hace poco nomás salió en las noticias. Claro. Argentina está reclamando soberanía sobre ese lugar. Ese lugar, sí, y no está definido una zona geográfica de Chile y Argentina que está a la altura de Campo de Hielo Sur. Es una zona que todavía está en litigio, que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está en litigio, pero es una zona territorial grande aquí en Chile que no está definida en la zona de la cordillera de los Andes. Lo que pasa es que ahí en esas áreas están los más grandes acuíferos, el agua más pura del mundo está justamente ahí en ese territorio. Yo lo que siempre comento es sobre el tema de la idea de que en algún momento las fuerzas sionistas, naturalmente, que es el espectro político de Israel, se va a apropiar de toda la Patagonia, de Chile y Argentina. Así es que, como yo soy ciudadano de las estrellas, ciudadano del reino, esta cuestión de que los tipos se saquen los ojos por un territorio, la verdad es que es una cuestión secundaria. El problema es el impacto sobre las gentes que viven en esos territorios y con nosotros también. Este país, Chile, está a punto de ir perdiendo territorio. Y lo que pasa en la Araucanía, esta cuestión, los muchachos, pues, te lo dicen los politólogos, gente, yo he escuchado cantidad de cosas en programas que se dan en internet, de locutores chilenos, de investigadores chilenos, que te dicen que si esta cuestión no la paran, en algún momento puede haber una guerra civil muy fuerte en la Araucanía. Y con toda certeza se van a apropiar de territorios cortando a Chile por la mitad. Esa cuestión es así de peligroso el momento que se está viviendo. Y por eso que los gobiernos no quieren tomar mano y meterle a los militares en la zona de la Araucanía, porque se armaría una trifulca de los 1000 diablos. Pero deberíamos orar por esta nación nuestra. Sí, porque uno se pregunta y dice, hace poco murió un comunero y ahí apareció, ¿cierto?, haciendo el velorio, ¿cierto?, pero un rito mapuche y todo eso. Y los muchachos estaban armados con armas de hueso, de grueso calibre. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no se hace nada? Porque si están identificados, hay terrorismo, ¿cierto?, más allá de que hay gente que está luchando por motivos que son reales, se apropiaron de su tierra, pero hay mucha gente que está ahí, porque acá hay un plan de dividir, de disgregar el país, de debilitar la nación. Exacto. Y uno se pregunta, pero ¿por qué no van? Si están viendo, ¿cierto?, gente con armamento que está ahí, ¿por qué no interviene la policía? Bueno, hay un temor entonces de que se pueda armar, como dice usted, una guerra civil. Todos estos gobiernos, este gobierno, el de la señora Bachelet, los dos gobiernos de ella y estos dos gobiernos, y todos los otros gobiernos, desde
el presidente Elwin para adelante, están de acuerdo con las directrices que han impuesto estas potencias que gobiernan el mundo, a los que yo llamo naturalmente la criptocracia, el gobierno oculto del mundo, este tipo de poderes que se enquista en las Naciones Unidas. A estos países le dan órdenes que los tipos tienen que respetar nomás. Y aquí en Chile, aun cuando los gobiernos políticamente de izquierda o de derecha, los dos tipos de gobierno han hecho lo mismo. Nunca han querido meter las manos en esos lugares porque tienen órdenes extranjeras de no intervenir en el conflicto mapuche y en todo lo que signifique la posibilidad de dividir este país. Este país lo van a fraccionar, indudablemente. Pero es aquí donde viene la fuerza de la Iglesia, Pastor Dani. Este tipo de proyectos son proyectos humanos, anticrísticos, pero si la Iglesia interviene con la oración, estos proyectos pueden ser desbaratados, absolutamente, porque yo creo mucho en los ángeles guerreros, o sea, en el sentido de creer en la forma de decirlo nomás, pero cuando la Iglesia le pide a Dios que active a sus guerreros cósmicos, que son los ángeles, se produce una intervención en el campo histórico y político de las naciones. Pero son ángeles que producen una intervención realmente extraordinaria, como uno la puede ver en las historias del profeta Eliseo, de cuando el ángel salió y le cortó, o sea, cegó la vida de más de 180.000 soldados enemigos del pueblo de Israel. Esas intervenciones angelicales son reales. Pero eso tiene que solicitarlo la Iglesia. Por eso, cuando la Iglesia entiende el poder que Dios le ha dado y lo ejerce, es más temible que cualquier ejército en el mundo. El problema es acceder a ese poder. Claro, estaba pensando, pastor, cuando nos habla de que todo tiene que ver con la ONU, tratando de debilitar la nación, Sí. ¿cierto? Sí. Que se parta esta nación, y bueno, porque para ellos es más factible dominar, gobernar. También pensaba en el plan de destruir la familia, porque la familia es un núcleo, bueno, que Dios forma. Sí. Yo conocí familias que cuando le pegaban a uno salían todos con un palo buscando a quién le pegó, al hermano, al tío. Pero si ellos logran dividir la familia, no tiene quien lo defienda. Por eso es que hoy día están los derechos del niño, los derechos de la mujer. Bebé. Tratan de colocar al hombre como un enemigo de la mujer, el feminismo. O sea, sigue el mismo plan que el diablo viene a dividir el divorcio. Por eso el tipo se llama diablo, Porque el que divide. el que divide, Así. diablo con Diablo. Tiene la misma raíz griega, divorcio, dividir, división, diferente. Y si uno empieza a ver, todo tiene que ver con un plan espiritual. Claro. Ahora, cuando usted ha hablado de la oración de la iglesia, cuando Daniel ora, dice que el ángel vino, pero se encontró con el príncipe de Persia. Y era ahí, bravo el loco ese, ¿no? y era un ángel guerrero, pero de Satanás. Del diablo. Que se le opuso, Sí, y sí. tuvo que venir el ángel Miguel, ¿cierto? Para de alguna manera ayudarlo, fortalecerlo. Y entonces Gabriel pudo llegar donde Daniel con el mensaje. 21 días demoró. Porque desde que Daniel empezó a orar, a ayunar, a buscar a Dios, Sí. el ángel fue enviado. Pero Bien. el enemigo. Entonces, a veces uno dice, ¿y qué tienen que ver esos demonios con la oración, con la iglesia, o con las naciones? Y bueno, también Pablo dice que oremos Sí. para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, la iglesia a veces no está ejerciendo el poder, ¿cierto? Y cumpliendo un rol que Dios dejó a la iglesia. Y porque nosotros escuchamos todo esto, persecución, guerras por allá, rumores de guerra por acá, pero la iglesia tiene que hacer y tiene que actuar, pues, no solamente ser un espectador. Me recuerdo en Curanilagua en año 99, fue la primera vez que tuve la oportunidad de predicar en un congreso interdenominacional, y esa vez no me tocaba predicar a mí, le tocaba al obispo Edito Espinosa en el sindicato minero,
Y ahí estaba usted, pues, predicando. ¿Sí te acuerdas de Yo eso, me hermano? recuerdo, en el 99. Y usted dijo que la iglesia hoy día sufre de balconismo, que se para en el balcón y empieza a mirar lo que está sucediendo en el mundo, pero no son actores de la historia. Para que vea que tengo buena memoria, pastor. Pero pastor, y eso que no come muchas pasas usted, ¿ah? Tendría que meterle y va a ser un súper memorístico. Sí, el balconismo, esa actitud justamente complaciente que la iglesia tiene. Es como meterte a una función de cine y agarrar la Coca-Cola y las cabritas y le mirar de metís ahí. para adentro. Vamos. La iglesia está en eso. ¿Ah? Un paquete de cabritas por y la bebida fantasiosa y mirar cómo los negros se matan en el escenario de la tierra. Claro, es que eso es lo que pasa. La iglesia, uno mismo de repente como predicador se vuelve en un crítico, ¿cierto?, de la sociedad. Dice, estamos como en Sodoma, estamos como en Cierto. Gomorra, están las guerras, los rumores de guerra, los virus, pero nada más que el discurso. Algo tiene que hacer la iglesia, pastor. Bueno, yo creo realmente que la fuerza espiritual con la que interviene la iglesia es más poderosa que cualquier otro ejército. Pero un poco lo que me acuerdo cuando estuve predicando el otro día acá con ustedes en la iglesia, les hablé de la autoridad que ejerce el mundo ortodoxo de los judíos con un decreto de muerte que se llama pulsa de nura. Los tipos determinan que una persona muera porque está en contra de los principios del judaísmo y los tipos a tocar el arpa. O sea, esa autoridad del poder de la vida y de la muerte es una cuestión realmente extraordinaria. La iglesia tiene ese poder también. Si Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y prediquen el Evangelio. Este Evangelio, el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es una fuerza que construye universo y que destruye mundo. Cuando la iglesia pueda descubrir esa potencia que Dios puso en el corazón de su gente, la iglesia va a tener un ascenso espiritual de otro nivel, indudablemente. Que es lo que uno ve, tal como lo dije en esa carta de Hechos de los Apóstoles, cuando viene Ananí y Zafira y lo que hace el apóstol. O sea, al tipo lo vieron, viste, negando a Jesús antes de que lo crucificaran, débil, temeroso, no sé, pues traidor también. Pero después cuando lo vieron en el Pentecostés con esa fuerza del Espíritu Santo, el predicador es otro. Y termina de ver la gente la autoridad que Dios puso en el apóstol Pedro cuando les manda el golpe feroz a Ananías y Zafira. Después de muerte, cayeron muertos. Cayeron muertos. Ese poder está en manos de la iglesia. Hoy día mucha gente dice, queremos un avivamiento, Así, ¿viste? queremos que el Señor se manifieste como en la iglesia primitiva, pero si viene un avivamiento y Dios por su gracia lo envía, tendríamos que aceptar también esa autoridad donde los mentirosos, los falsantes, caerían muertos. Porque no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, pastor Ernesto. Las funerarias harían la plata loca con los negros patas para arriba, hermano. Claro. Claro. Oiga, mire, acá hay una auditora que tiene una consulta. Dice, Mónica Peralta, buenos días mis pastores. Les quiero preguntar acerca de los pasaportes y carnet de identidad que China quiere adjudicarse la licitación y de la información de todos los chilenos. Muchas gracias, bendiciones. ¿Tiene algún conocimiento sobre esto? Si en la tela han aparecido las noticias sobre eso. Indudablemente que los que están pataleando son los norteamericanos porque tienen una concesión con los documentos anteriores. Entonces, el hecho de que una empresa china de alta tecnología vaya accediendo a fabricar los pasaportes y la cédula de identidad aquí en Chile, significa que indudablemente acceden a toda la información de todo un país.
pero son peleas hegemónicas, es decir, por quién domina, Claro. desde la perspectiva de Occidente con Oriente, que sería en este caso China. Y si llegan a acceder los chinos a manejar este tipo de informaciones o de hacer los pasaportes en Chile, se van a animar a hacerlo también con otras naciones y en otros países. Y cada vez más, tal como tú decías recién, el imperio americano da otro paso más para darse el tortazo fuerte, pues. Va decayendo, si esta cuestión es así. Y es muy probable que los chinos agarren el control de la producción de los pasaportes y las cédulas acá en Chile. Aparte que China, porque son todos compromisos comerciales, China es un socio estratégico tremendo en este momento para Chile. Y seguramente, pensando un poco en ese futuro económico, que es muy cierto, van a quedarse con la producción de los documentos de identidad acá en Chile. Claro, porque el tema pasa sobre la información que ellos tendrían sobre los ciudadanos chilenos, sí, y todo eso. Oye, Dani, pero lo otro que la gente generalmente no lo percibe, que la marca de la bestia viene justamente por ese tema de los pasaportes y las cédulas. Los puntos de contacto del anticristo con la marca de la bestia es siempre el registro civil y de identificación de las personas. Sí, yo lo escuché una vez, pastor, hablar justamente sobre este tema. Los primeros pentecostales, los viejos de los años 40, no querían sacar carnet ni sacarse una foto, no, pastor, porque decían, acá empieza la marca de la bestia. Así decían. Y bueno, de alguna manera es verdad. O sea, es verdad, porque ya estando identificado, usted tiene un número, pero no podemos vivir tampoco en la ilegalidad, es casi imposible, porque Ernesto Silva, su número de carnet no tengo. No tengo. ¿Qué va a hacer? No se puede. Pero interesante, pastor, porque de alguna manera también en los tiempos de Cristo habla de un censo. ¿Se acuerda cuando dice que hubo un censo? Y ahí... Qué bueno. Toda la gente tiene que ver, porque hubo ahí muerte de niños, ¿cierto? Menores de 2 años, Herodes se levanta con un celo tremendo, matando cantidad de gente. O sea, todo va de la mano el tener el control ¿cierto? En este caso, el DNI, el pasaporte, registro civil y los todo eso. Los teléfonos también. Claro, los teléfonos hoy día. Son una especie de identificación. Ya saben dónde está usted. Sí, y lo otro que las transacciones comerciales se hacen desde el teléfono. Ahora sí. Fíjate, claro. Que es como tu identificación. Y no solo eso, hay una cantidad de cuestiones que van relacionadas con la identidad de las personas y posicionamiento global. Mira, me acordé de una palabra profética. Gloria a Dios. En los días que Jesús nació, apareció el César ordenando el empadronamiento en todo el Imperio Romano. ¿Te recuerdas de eso? Sí. Y por eso José y María, que está esperando al bebé, a Jesús, van a la ciudad de David, donde ellos son originarios. Claro. Bueno, la profecía es, cuando se haga un censo a nivel planetario, es la señal que el anticristo va a emerger. O sea, la gente dice, pero para que hagan un censo, porque todos los países hacen censo. Claro. Pero para que todos los locos se pongan de acuerdo para un solo tiempo hacer un censo en todos los países del mundo, esa cuestión se ve muy lejana, porque lo primero que tendríamos que hacer es que cada país haga un censo, cosa que en este momento se está dando, pero hay mucha gente que queda fuera de los censos. Se tendría que lograr una tecnología que a todos los identificara para poder hacer ese censo universal. Pero la palabra profética es, cuando se produzca ese censo, donde toda la gente sea censada, es una señal inequívoca de que el anticristo está emergiendo. Porque copia los procesos de Jesús de Nazaret, toda esta estrategia del anticristo. Cuando Jesús nació, vino el censo. Y cuando el anticristo emerja, va a haber un censo, pero universal, planetario, de todas las naciones del mundo.
Bueno, y con la tecnología que tenemos ahora, Claro, ¿viste? nosotros tenemos, ¿cierto?, que estar más atentos que nunca. Muchas Se va veces dando esto. yo saco el auto y en el celular me dice, tu destino está en la dirección de la radio, te demoras tantos minutos. Yo no pongo GPS, pero me llega un mensajito y uno dice, ven, estos son adivinos, ¿cómo saben que voy a la radio? Y de repente te envían una información, los puntos de donde estuviste el mes pasado, o la semana pasada tú estuviste en este lugar, fuiste a este. Exactamente. O sea, estamos en una sociedad controlada, pastor, y la iglesia tiene que parar las antenas, como decimos, porque estamos muy cerca a ese evento glorioso que es el arrebatamiento. Pero, como dijo usted una vez, cuando le pregunté si usted creía en el arrebatamiento, yo creo, me dijo, pero no cualquier loco se va. Es una realidad, pastor. Mira, y yo no sé si les conté, pero año 1985, también yo no como pasas, pero algo, algunas cuestiones me acuerdo. En una conversación habían 6 personas, una conversación con el evangelista Gigi Ávila. Viste que el discurso de Gigi siempre fue, vengan para acá, sálvense, porque era evangelista. Claro. Vengan, acepten a Cristo, entre ahora a esta atmósfera de salvación, a este perímetro de gloria. Si usted recibe a Cristo, usted se va con Dios. Pero cuando estuvimos conversando sobre el arrebatamiento, él fue muy claro al decir que cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, se lo dijo a ese grupo entre los que yo estaba, se va a llevar, me acuerdo de la expresión, trigo maduro. Esa es la expresión del evangelista. Me gustó porque me quedó trigo maduro. O sea que tiene que estar en la sazón, tiene que estar en el nivel de cosecha. Y los locos que están verdes, agarrar más calor para madurar nomás. Eso es lo que nos dijo. Claro, claro. O sea, un poco la visión evangelística, vengan y sean salvos, pero hay un sedazo. Si no es cuestión de solo entrar. Es como los tipos de Kabul ahora, ¿viste el aeropuerto, pastor? Todos querían subirse al avión, desesperados los negros colgándose de los motores y de la ala de los aviones mientras estaban rodando en la pista, hermano. Claro. Así la gente también quiere ir a los cielos. Tenéis que tener pase de abordaje. Pastor, es importante porque las 10 vírgenes lo muestran claro. Las 10 vírgenes. Pero eso es clásico. Todas son iglesias. Todas son iglesias. Pero no todas están preparadas, todas no tienen reserva. Ah, Dios mío. Este es un tiempo, por eso es tan importante para nuestros amigos que nos están escuchando, es tan importante estar preparado ya. Porque este es un tiempo donde la iglesia está siendo perseguida, como dice usted, la persecución blanda, que otros le llaman la persecución velada, sí, sí. Pero que se ve a todas luces. Se ve. Hoy yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista de un cientista político, y este hombre también un escritor de libros, y él dice que las transnacionales, parece que es Ford. Bueno, la cosa que ahí se pagó a un grupo de periodistas, 17 naciones, para destruir justamente el cristianismo, los valores cristianos. Es por eso que hoy día cualquier cosa y eso aparece en la página. No tengo en este momento la página, pero no son cosas que uno agarra al vuelo, sino que sí, usted se mete a la página y ahí está claro, le financió. ¿Para qué? Porque ellos nos ven como una amenaza para todo lo que está imponiendo hoy día, ¿cierto? Sí, el aborto, sí, el casamiento entre dos personas del mismo sexo, y entonces, como alguien dijo, el palo en la rueda somos nosotros, los evangélicos. Entonces hay que destruirlos. ¿Cómo lo destruimos? ¿Cierto? A través de desacreditarlo, él lo dando el testimonio, buscando gente que no está conforme ¿cierto?, a la palabra del Señor, exponiéndola. Hoy día la iglesia evangélica está siendo atacada, pastor, porque, bueno, estamos en el tema de los talibanes, pero yo creo que es un buen tiempo para hablar esto que hoy estamos viendo, nuestro Chile amenazado, ¿cierto?, con una contracultura
evangélica, cristiana, conforme a la palabra. Aquí también en Chile hay talibanes perseguidores de la iglesia, po. Están disfrazados de políticos, de constituyentes, están disfrazados, no sé, de otro tipo de elementos que están en los estamentos gubernamentales, pero están muy en contra del cristianismo bíblico, muy en contra. Y todo ese tipo de cosas les molesta y naturalmente es una guerra a muerte esta, ¿eh? O mueren los locos o morimos nosotros. Esta cuestión es una batalla campal. Solo que ahora está, como en el boxeo, el primer round de estudio, ¿viste? Tiráis un manotazo para allá, el otro te tira otro para acá, por ahí se rozan y se van después de la campana a su rincón. Luego el segundo round viene más violento. Ah, Dios mío. Está bravo este tema. Muy bueno, pastor, lo que nos está diciendo, porque la gente se pregunta, la gente hoy se pregunta si hay un cambio de constitución, porque esto va para allá, se eliminan estas máximas, el matrimonio, porque eso dice la Constitución, es un contrato entre un hombre y una mujer para vivir, ¿cierto?, por toda la vida. ¿Ah? Bueno, ya no estamos viviendo esa realidad en este país. Tenemos una ley ya de divorcio y todo eso, pero esto como dice usted, el primer round, ¿cierto? Suena la campana, para un poco, pero después sigue y allá apunta. Fuerte, ¿viste? Allá apunta, pastor. Y allá entonces la gente que ve, que en este momento nos escucha, que son muchos que están conectados, la verdad que tenemos una sintonía tremenda solo por el Facebook y por la radio, una cantidad que uno no puede contar. Qué bien. Pastor, porque tenemos casi 300 personas viéndonos en este momento por el Facebook. Es una super reunión de prédica, hermano. Claro, entonces hay que, como dice usted, hay que darle, pastor, y que puedan entender que no es un juego, que lo que está pasando frente a nuestras narices son las señales cumplidas, pastor. Yo siempre dije, siempre he sido excéntrico y bastante loco en las formas de ver. Yo tenía unos 20 años de edad. Siempre he sido evangélico toda la vida, nací en el evangelio igual que ustedes, que son gentes de tradición evangélica, y veía esas historias de los primitivos cristianos que se los comían los leones ahí en el circo romano que está ahí en Italia, en Roma. Yo cuando comencé a ver esas escenas y a tomar conciencia, dije, no, yo si me persiguen no me voy a dejar matar de ninguna manera como esta gente que se los comieron como quien se come un pollo. No, yo voy a ser un guerrero, un guerrero, de verdad. Y antes de que me maten a mí, voy a mandar un montón de monos al infierno. Tenía 20 años. 20 años. Bueno, 20 años. Después de 50 años, ¿cómo piensa ahora? Después de 50 años estoy más radical, más radical. Solo que ahora me considero una especie de monje guerrero en solitario. La célula más peligrosa que existe no son esas células terroristas donde hay 4 o 5 monos puestos de acuerdo. La más peligrosa es la célula donde hay un solo individuo. Porque cuando hay 4, 5, 6 monos en una célula terrorista de cualquier país del mundo, acá en Chile también puede ser, más de alguno en algún momento canta, como dicen los policías. Claro. El tipo habla o hay un infiltrado. En cambio, cuando el guerrero es solo, nadie se informa de lo que planea, de lo que tiene, de lo que va a hacer. Entonces la célula de un solo integrante es más peligrosa que cualquier otra célula de guerreros en el mundo. Yo soy un monje guerrero y soy solitario. Nadie sabe lo que pienso ni por lo que oro. Pero es como dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Orando eficazmente puede mucho. Y estamos en capacidad de desatar una cantidad enorme de fenómenos que también están dentro del campo de lo natural, porque eso fue lo que hizo Elías. Cerró los cielos y no llovió una gota en 3 años y medio. Y después habló y se vino la lluvia. Es que ese es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Tenemos el poder de decretar la muerte sobre cualquier persona en el mundo, políticos corruptos,
millonarios corruptos, religiosos corruptos. Tenemos la capacidad de activar los ejércitos celestiales para que actúen en contra de fuerzas físicas en cualquier lugar del mundo. Es una guerra que los especialistas en guerra psicotrónica llaman la guerra psíquica. Tú sabes que en la Segunda Guerra Mundial se habló mucho de eso, de fuerzas de gente que está en el campo de la alta psiquis, que tanto en Gran Bretaña como en Alemania se confrontaron esas fuerzas espirituales, cósmicas. Esas cuestiones existen. Si la Iglesia puede activar a los ángeles a favor del proyecto que la Iglesia determine. Claro. Es más, un día escuché a un loco, más loco que yo, decir que solo los ángeles se activan cuando la Iglesia lo pide a Dios. Que los ángeles están quietos porque la Iglesia no los mueve, pero que cuando la Iglesia los activa, pidiéndole a Dios que se muevan, los ángeles guerreros arrasan el mundo. Por eso algún día cuando venga el Armagedón va a ser una guerra de ese tipo, una guerra cósmica. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, todo el texto que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Por eso, Pastor Dani y todos los auditores que nos ven y que nos oyen, este es el tiempo de formar en la gente guerreros, guerreros espirituales de verdad, o sea, tipos que manejen poder, que manejen autoridad, que sean capaces de determinar, de hablar una palabra de Dios que se cumpla y que la gente se aterrorice del poder que tiene la Iglesia. Claro, me venía a la memoria una frase, me parece que fue el evangelista Moody, que dijo: nunca este mundo ha visto un hombre totalmente rendido a los pies de Cristo. Y yo seré ese hombre. Bien, muy bien. Nunca han visto un hombre totalmente rendido. Yo seré, y nunca han visto lo que Dios es capaz de hacer con un hombre. Como usted tiene un mensaje, Dios está buscando un hombre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor siempre busca un hombre. Siempre busca alguien un hombre que se ponga en sus manos, como el profeta, que diga: heme aquí, envíame a mí. Sí, señor. Hoy estamos hablando de un tema tan importante como es la persecución de la iglesia. Eso es real. Eso es real. Y está, como dice usted, en lugares donde todavía es blando, todavía está recién comenzando. Ahora estamos en el campo de las ideas, de los valores, de los antivalores. Pero hay lugares donde están sufriendo, donde están ocultos. Estaba leyendo justamente entre estos artículos como la iglesia en Afganistán está orando al Señor, y incluso un obispo manda a pedir oración porque están profundamente preocupados, porque al tomar el poder completo acá... lo que debe ser esa gente. Esa gente, hay que orar por ellos, son nuestros hermanos. Ahora, es lo que siempre se dice, que la iglesia crece espiritualmente en la persecución, porque depende de Dios totalmente. Claro. En estos ambientes nuestros relajados, donde la gente viene cuando quiere, hace lo que se le ocurre, los tipos viven en un relax impresionante. Entonces, como la exigencia es mínima, la calidad del producto es malo directamente. Muy buena frase, ¿eh? La exigencia es mínima, la calidad del producto es malo. Si nosotros los pastores no le ponemos exigencia en el mensaje, sí, vamos a tener una mala calidad de iglesia, pastor. Eso es definitivo, Pastor Dani. Son los pastores los que tienen que marcar el nivel de exigencia. Claro. Así es que este es el tiempo de la armadura de Dios. Vistámonos de la armadura de Dios, como dice la palabra apostólica y de Dios. Sí, pastor. Bueno, la verdad estamos llegando a un momento, yo creo que vamos a orar en unos minutos más. Damos gracias por los auditores. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema, la puede hacer con toda libertad. No siempre tenemos la libertad, Pastor Ernesto, de tenerlo en vivo, en directo. Siempre hacíamos contacto a través del Zoom, a través del teléfono, con esto de la pandemia. Pero hoy Dios nos da la tremenda libertad de estar acá transmitiendo. Mucha gente nos escucha. Quiero decirle que la 1380, yo
Personalmente he estado en ciudades en Argentina, viajando hacia La Rioja, Chepe, y prendo la radio y se escucha la 1380. Sí, rebota la onda. Rebota la onda salta por la cordillera, hermano. En muchos lugares. Entonces pasa por encima de la Concagua a casi 7.000 metros de altura. Bien, la 1380. Entonces hay mucha gente que nos está escuchando por las redes sociales, por los medios que el Señor nos da, y este es un tiempo en que la iglesia tiene que... Usted ha dicho en su mensaje, porque mucha gente a veces no comprende. Hace poco usted dijo que desde el 1960 acá la gente que están haciendo no es completamente humana. Entonces muchos hermanos me dijeron, o sea, yo nací en el 70, soy un reptiliano. Es un reptil. Y soy pastor. Soy pastor. Pero usted después me dijo, bueno, Tigre, se me olvidó decirte esto, un detalle, que el que nace de nuevo, ¿cierto? Hay un cambio totalmente genético, porque la salvación también es genética. Algo así me dijo usted. Sí, bueno, sí. Yo me recuerdo que cuando terminamos la reunión, Pastor Dani me dijo, pero esta cuestión quedó ahí, la gente quedó con un escarbadiente atravesado en el pescuezo, me dijo. Y claro, porque los niños que están naciendo hoy, sobre todo los que nacieron después del año 2015, tienen una estructura de ADN que no es humana, por el cambio climático. Y esa cuestión los acerca más al reptil. Pero la palabra de Dios dice que cuando un hombre y una mujer unen sus vidas en matrimonio a Dios y son ordenados por Dios, el hijo que nace es santo. Gloria a Dios. Y esa cobertura de Dios es lo que diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso siempre el consejo para la gente joven que se casa, muchachos, hagan las cosas como Dios manda, obedézcanle a Dios, pónganle oreja a Dios, porque de esa manera van a cumplir la palabra de Dios y Dios los va a proteger. Pero están haciendo un tipo de hombre que no es humano. Y efectivamente, desde el año 1960 comenzó una mutación en el ADN humano. Cada vez tiene más componentes que no son humanos. En este momento, el nivel de componentes no humanos de los niños es de aproximadamente el 74%, y solamente un 26% es genéticamente humano. Lo demás, exógeno. Y no solamente te hablan de que tiene componentes reptiloides, sino que también extraterrestres, ET, de alguna manera de ese mundo oscuro de entidades biológicas que no son humanas. Por eso la importancia, pastor, como dice, buscaba una descendencia para Dios, dice Malaquías. Bueno, y eso sí, es ¿verdad? Que somos... Sí, claro, dice que varón y hembra y habiendo una abundancia de espíritu, él hizo uno, porque buscaba una descendencia para Dios. Bueno, Pablo también lo dice. Lo dice, claro. Pablo dice que si la mujer es cristiana y el marido no es cristiano, no se separe, se consiente en vivir juntos porque sus hijos son santos. Sus hijos son santos. Eso es muy importante. Es importante. Y hay algo, porque también cuando habla Pedro dice soy linaje escogido, tiene que ver con la sangre, tiene que ver con genética. El concepto de familia, cuando habla de linaje, habla de familia, estirpe, habla de raza, habla de dinastía. Son los 5 conceptos en uno solo, cuyo denominador común es la sangre. Cuando se produce la transformación del hombre nuevo, del nuevo hombre, el nuevo nacimiento, el flujo sanguíneo se cambia. Hay una operación de milagro de Dios en el flujo de la sangre de la gente. Mira, acá el pastor David, de allá, David Lago, desde Chillán, dice, los impíos se descarriaron desde la matriz. Ese versículo. Bien, pastor. Qué bueno, los tipos son una concordancia, andando. Me gusta eso. Claro que sí, se descarriaron desde la matriz. Claro, entonces la única forma es que ahí haya un cambio. Por eso Jesús dijo que a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre, los que creyeron, les dio potestad de ser hechos. Ser hechos. Y esa palabra en griego tiene que ver que Dios que los... Es como algo así, fabricarlos de nuevo. Fabricarlos, manipularlos genéticamente. Ser hechos, hijos de Dios. Ser hechos. Entonces, esa es nuestra fe, pastor. Como dice usted, este mundo está patas para arriba. La guerra,
viene fuerte. Hay un tiempo de Sodoma, de Gomorra, como los días de Noé, Sí, un señor. cambio en la genética, un cambio climático, pero Noé fue justo en sus Sí, generaciones. señor. Pastor. Justo en las generaciones. Aleluya. Significa que la sangre de Noé era la sangre pura del huerto de Edén. Era el único que tenía la sangre de Adán. Y por eso Dios lo salvó y reconstruye la raza humana sobre la tierra a partir de él. Sí, mire, la pastora Lilia Licán dice, me gustaría preguntarle al pastor qué pasos debería tomar la iglesia frente a estos tiempos, cuáles serían las directrices para los pastores, por qué comenzar, ¿cierto? ¿Qué es lo primordial y lo que debemos abocarnos como iglesia y qué invertir nuestras fuerzas? Preciosa conversación. ¿Qué debería hacer la iglesia? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo principal, pastor? Porque es necesario. La gente se está preguntando qué debemos hacer. Lo primero que se me ocurre así nomás, esta cosa, como son tantos los temas de conversación, de pronto una ensalada rusa, pero con mayonesa queda buena. Claro. Claro que sí. La primera cuestión, existen los creyentes y los discípulos. Lo primero que tiene que hacer un pastor es sacar a la gente de ese mundo del creyente y transformarlo en discípulo. Esa es la primera cosa. Antes de ser guerrero o monje guerrero, el tipo tiene que acceder al discipulado profundo. No puede ser un guerrero espiritual así al nivel de Pablo, ¿viste? Que ya no está contra carne ni sangre, sino contra potencia, si el tipo primero no es discípulo. Y la gente nuestra está muy en el creyente, muy en el silabario, en la cuestión básica, primigenia, original, no sé, en los rudimentos. Esa es la palabra que usa el libro de Hebreos. Entonces a la gente tenemos que moverla hacia el discipulado auténtico, convertirlo en discípulo, porque el discípulo se hace. Por eso Jesús dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos. Sí, pastor, se me ocurre algo. Porque, bueno, nosotros a veces entendemos por discipulado a discipularlos con la doctrina principal y con una... Típico de pastor. Vamos a empezar el discipulado. ¿Quién es Jesús? Y la todo Trinidad. Eso. La Trinidad. Y bueno, el bautismo. Está bien, pero a mí se me hace que usted está hablando más profundamente. Otra cosa. El otro día justo estuve en una iglesia donde el pastor citó al discipulado. Dijo, hermano, el miércoles tenemos discipulado, así que vénganse, porque vamos a tener discipulado acá. Y dijo, vamos a estudiar sobre la Trinidad, la parábola del sembrador, claro. Y vamos a darle al discipulado. Dele nomás. Puro silabario. Es como la gente que cree que al diablo lo va a echar fuera guitarreando un corito de avivamiento. Sí, cuando Jesús fue tentado en el desierto, no sacó la guitarra para cantarle un cantito, no. Escrito está, eso es lo primero que tiene que uno aprender, aprenderse la escritura, vivir la escritura, mencionar la escritura, tenerla en el alma y usar la escritura. La espada es la escritura, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, o la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Hay otros elementos en la armadura espiritual que están descritos ahí en la carta apostólica. Pero lo primero que hay que hacer es sacar a la gente de esa comodidad del creyente. El creyente es una guagua. Las guaguas son hermosas, las guaguas, pero son improductivos. Es como siempre digo, viste, que de repente agarro vuelo y me pongo grosero, así, bizarro. Las guaguas son hermosas, se parecen a su papá, a su mamá, preciosos, pero son elementos completamente inútiles, son unos parásitos, no producen nada las guaguas, solo el placer de tenerlas en tu brazo porque son tus hijos, pero si sacáis cuentas, cada guagua te va a costar 80 millones de pesos, como poco, hasta los 18 años de edad. Hace rato que no sacaba esas cuentas, porque hace mucho rato que no tenemos una guagua con la Erika. O sea que yo como 400 millones no, son 3 hijos nomás. Son 3 hijos. Mi papá estuvo 5. 240 millones. Eso ya. Haciendo descuento por FONASA, hermano. Bueno, pastor, es verdad. Es muy importante lo que estamos hablando. Hacer discípulo tiene que ver más que enseñar doctrina mucho o algún más, temita de la escritura. Mucho más.
es formar gente realmente, porque hoy día hay mucho cristiano que no se está convirtiendo, no hay una conversión, pastor. Y solamente está ese discurso, ¿cierto? Como dice usted, halagador, el diablo te tiene así, ven a Cristo, te va a tratar mejor. Pero no hay conversiones, la gente no se está convirtiendo. Es un problema. Incluso los pastores, no todos, pero la mayoría, cuando hay una mega iglesia, tienen mucha estrategia, mucho marketing, pero nunca se predica del arrepentimiento y del convertimiento, pastor. Claro que sí, porque indudablemente no es fácil tampoco que la gente se convierta, porque la evidencia de la conversión y del arrepentimiento sincero y de la conversión genuina es el cambio. Si los muchachos no cambian, no tenemos nada en la gente. Entonces, por eso es que se exige que justamente haya esa capacidad de transformación, esa metamorfosis que realmente necesita experimentar el cristiano en su vida personal. Pastor, estaba recordando en los primitivos tiempos había una expresión que aparece en el libro de Hechos, solo que no se explica, que dice que perseveraban en el partimiento del pan, en las reuniones comunitarias, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Sí. Esa cuestión no se explica. Ahora, no se dice cuál es la doctrina, cómo era, no. La tradición cristiana dice que la doctrina de los apóstoles, que nunca se escribió, que ese es el tema, nunca se escribió, porque los grandes misterios nunca se escriben. Y si se escriben en un lenguaje críptico, cosa que el tipo que lee entienda una cosa, pero que el fondo no lo pueda comprender, como las parábolas, por ejemplo. Habían dos zonas de misterio, los misterios mayores y los misterios menores. En el libro de Hebreo, en el capítulo 5 al final, hay una cláusula realmente interesante acerca del desarrollo del discernimiento. Y los primeros versículos del capítulo 6 de Hebreo te hablan acerca de los 6 misterios menores que tenía la iglesia primitiva y que le enseñaba a esos muchachos que llamaban los catecúmenos, porque eran la enseñanza primaria original. La gente se convertía y los apóstoles agarraban a esa gente y los metían en manos de los enseñadores. Y los enseñadores hablaban de 6 cosas. La primera de ellas era la fe en Dios, arrepentimiento de obras muertas, doctrina de bautismos, imposición de manos. Tenía que ver con este tema realmente extraordinario de imponer las manos para que recibieran la unción del Señor. El quinto tema es resurrección de los muertos. A la gente le enseñaban cómo morir y cómo enfrentar la muerte. Y no solo eso, ¿qué decir en el momento de la muerte cuando el tipo traspasa el umbral? Y el sexto elemento es el juicio eterno, no el juicio final, sino el juicio eterno, que es otro concepto distinto a lo que a veces se usa con el concepto de juicio final, como si fuera el último. El juicio eterno es un juicio continuo, que se repite en otros lugares y en otros momentos de manera sucesiva. Todo un misterio. La cuestión es que a los recién convertidos les metían esta doctrina apostólica, que era justamente lo que los transformaba en discípulos. Ustedes se pueden imaginar cuando esta gente le hablaba a los convertidos en sus distintos niveles, porque les daba la doctrina dependiendo del tiempo de crecimiento que tenía, hablarle acerca de cómo enfrentar la muerte. ¿Qué decir a esos arcontes que son las potencias que impiden que el alma humana entre a la presencia de Dios con la libertad que debe ser? Las preguntas que se formulan, esta cuestión es extraordinaria. Todo este tema de lo que hay después de la muerte es un secreto. Por eso cuando la gente daban su vida por Cristo, los tipos morían gustosamente, porque sabían no solo cómo enfrentar la muerte, sino que sabían qué hay después de la muerte. Ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad de acceder a ese tipo de misterio y agarramos a los changos nuestros y les enseñamos la palabra de Dios en ese nivel de conocimiento, los tipos no se descarrían nunca, pastor. Claro. Porque el secreto es de otro mundo. Por eso es que hay que profundizar más
con Dios, con la palabra. Sí, pastor, tenemos que dar. Y la revelación tiene que ver también con la pureza. Jesús dijo, los de limpio corazón verán a Dios. Bien, entonces, pastor. Cuando no somos puros, no somos cristianos honestos, verdaderos, sinceros, vivimos a la orilla, no vemos la profundidad del Señor. Eso. Y ahí está, los ángeles no van a venir sobre cualquiera, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, es importante, pastor, porque mucha gente de repente cree tener autoridad y todavía no vence ni siquiera como dijo una vez, que andamos peleando con los demonios, no has vencido tu orgullo, tanta cosa. Porque la armadura de Dios tiene que ver con justicia, tiene que ver con verdad, con carácter cristiano, pastor. Todo eso es una joya que se tiene que dar. Y usted apunta justamente a una cuestión que es tremendamente básica. La cercanía con Dios, ese hecho de que Dios revele secreto a su gente, está íntimamente ligado con dos conceptos que la Biblia lo propone como los elementales para buscar a Dios y hallarlo. El amor tiene que ser verdadero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu poder. El amor no es enamoramiento, no es esta cuestión de que vos me gustáis. Amor maduro, amor. No, tiene que ser amor como plantea 1 Corintios 13. El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Eso, un amor verdadero. Y lo otro, la santidad. Amor y santidad son los dos grandes valores de la vida cristiana. Cuando el tipo alcanza esos dos valores, amor y santidad, está en contacto con los mundos divinos. El hombre se acerca a Dios y Dios se acerca al hombre. Amén. Bueno, pastor, la verdad que llevamos un tiempo acá y gracias por nuestros hermanos. Víctor Jara hace una pregunta, como dice usted, está en una ensalada rusa, si tiene información sobre el dispositivo esquelético. Yo por lo menos no tengo idea de eso. No, está bien, vamos a buscar en internet el dispositivo esquelético. Oye, lo que sí que hay muchas cuestiones que están relacionadas con esta cuestión de las altas tecnologías, nanotecnología, que son una especie de máquinas microscópicas que incluso se pueden alojar en el cerebro humano y modificar la conducta de la gente, que te las pueden meter en las vacunas, la del COVID. Sí. Bueno, yo muchos años atrás vi un artículo sobre esto que se les metía, incluso hicieron un experimento con un toro. ¿Viste el experimento del toro? Y le pusieron acá, pata. ¿cierto? Y en plena investida lo manejan algo así como un toro a control remoto, pero no un toro. Pero todo eso... control remoto, sí, ¿verdad? Pero eso se está probando y ya imagínense, estamos hablando muchos años atrás, esto tiene que haber ido, pero para controlar a la gente, controlar sus pensamientos. Bueno, hay muchas cosas que se conjugan, pastor, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, sin afecto natural, o sea, un reptil, como dice usted. Un reptil. Claro, sin afecto natural. Sin afecto natural. Significa que no ama al padre ni a la madre porque es como que nació desligado de todo eso. No hay sentimiento. No hay sentimiento. Impetuoso, desobediente a los padres. Inventores de males. Inventores de males, pastor. O sea, como el TikTok. Claro. Le pregunté un día a una criatura, ya. ¿Qué querís ser en el futuro? Yo pensé que iba a decir médico, doctor o futbolista por último. Me dijo, quiero ser TikToker. Me quedé mirando. ¿Vos querés ser TikToker? Así está esta cosa, papi. Bueno, el mundo, el celular, manejan. La verdad que hace poco me impactó mucho. Una persona me dijo, pastor, ore por mi hija porque está viendo estos monos chinos, anime. Y las niñas mi hija, no sé, 10 años, ella dice que puede enamorarse de todo, de un niño, de cualquier cosa. Y todo eso viene a través de la televisión, más que nada el celular, pues la televisión está quedando obsoleta. Claro, el celu. Y eso está trayendo mucha destrucción. Y gente cristiana, pastor, porque
cuesta. Cuando salió el computador, todos decían, bueno, maneje el computador, póngalo en el comedor, los hijos que a vista suya, pero después ya no se pudo frenar, porque ya un celular, ya ahora un niño de 8 años tiene un celular, incluso menos. Entonces, y ahí tienen acceso a cualquier cosa, pastor. Oye, Pastor Dani, y bueno, todos nos habremos fijado que hay una buena cantidad de padres que cuando traen los críos a la iglesia le pasan el celular. Claro, para que vea bonito. Que está claro, para que vea bonito. Y antes, por ejemplo, ya uno iba a la iglesia, bueno, peinadito así, bien compuesto. A la gomina y con si no había gomina, había esta cuestión con el limón. El limón. y tenías que sentarte, escuchar la palabra y estar ahí. Pero hoy día no, hoy día cuesta controlar los niños, pastor. Le pasan el celular, como sea, aunque era inquieto, igual uno como niño, igual la palabra le entraba, pero ahora la mente está ocupada, pastor. Estamos viendo tiempos difíciles. Es realmente una situación muy difícil y como esta cuestión, generalmente los celulares, todo visual, tiene un poder de penetración terrible en la mente de los niños, porque son imágenes que se fijan, pues. Entonces son mucho más fuertes que leer, por ejemplo. La cuestión de ver una imagen se queda impactada en el cerebro. Mucho más que la lectura y que escuchar, por ejemplo. Sí, pastor. Mire, pastor, usted tiene aquí algunos artículos que usted trajo hoy día, ¿cierto? Sí, ¿cómo encontrarlo? Sí. A eso vamos. Pastor, claro, porque... Deben ser los talibanes, viejo. Que te van a costar el pescuezo. No, usted es un profeta que Dios lo va a guardar siempre. Pastor, y la verdad que para nosotros es una bendición tenerlo acá en el programa, en este matinal. Agradecemos a Moisés que tenía su programa a las 10, pero dijo, lo cedemos ahí para que tengamos más tiempo, pastor. Por eso me extrañó que empezara antes, ¿ves? Claro, dije, porque empezamos a las 11, pero dije yo va a ser muy poco con el pastor Ernesto y tanto que preguntarle, que aprender, que crecer. Víctor Jara dice, la pregunta no era capciosa, solo quería saber si tenía información. No, hermano Víctor, si lo entendemos. No hay problema, hermano Víctor. No hay problema, si lo entendemos. Nos vamos a meter a ver el dispositivo ese, ¿eh? Eso es. Entonces, pastor, hoy está con nosotros, como usted siempre dice, tengo ideas libertarias, pero que en el fondo cuando uno ama al Señor entiende y va acorde con la palabra. Entonces, quizás se le han cerrado algunas puertas, pero Dios siempre le ha abierto muchas puertas más. Pastor, y hay muchos pastores, amigos que están preguntando que quisieran tenerlo, cómo lo pueden hacer para invitarlo a dar una conferencia bíblica, ¿cierto? Y que tenga que ver con la actualidad, pastor. Bueno, podemos intercambiar los números telefónicos, no hay ningún problema. Yo se lo dejo a usted o a la persona que lo solicita, se lo enviamos después por WhatsApp, ¿le parece? Claro. No se comunican con Radio Plenitud, ahí claro. Moisés le envía el teléfono y bueno, y va a ser una bendición, pastor, que usted pueda bendecir mucho pueblo cristiano, porque, como dice usted, a veces somos una guagua. Abajo está el número de Radio Plenitud para que se comuniquen, ahí Moisés le va a dar el número, pastor, y a veces tenemos nosotros eso, que tenemos que no nos metemos más adentro, como dice, no, a veces estamos tocando el triángulo en la iglesia y nos volvemos viejos tocando el triángulo. Está bien cuando, ¿cierto? Concertista en triángulo. Cuando el niño, ¿cierto?, le pasa un pandero, pero uno tiene que ir metiéndose en la palabra, aprendiendo, buscando al Señor, pastor, y bueno, la verdad que nos bendice. También tiene material el pastor para que usted también pueda pedir este material con él. ¿Qué pasará con los cristianos en Afganistán? ¿Qué va a pasar? Una buena pregunta. El 16 de agosto, dice, la Alianza Evangélica Mundial hizo un llamado a la oración por el país de Afganistán. Claro, están preocupados. Son agencias misioneras que testean la persecución de los cristianos en el mundo. Es muy importante. Claro. El fin de la hegemonía americana.
Importante, pastor. Es la declinación del imperio americano. Claro. Dicen que cuando un imperio va cayendo o decayendo y se va y ve que se está levantando otro imperio, los que están cayendo son capaces de armar una guerra para evitar su declinación y evitar que el nuevo imperio se imponga. Por eso hay mucha gente que habla de una guerra entre China y Estados Unidos de América. Claro. El conflicto está ahí en la zona de Taiwán, Hong Kong. Esa cuestión es real. Una movilización tremenda de una cantidad enorme de barcos en el mar de la China. En este momento Estados Unidos de América. Los tipos no van a quedar tranquilos mientras van cayendo, algo van a hacer. Sí, pastor. Y bueno, una de las últimas preguntas. La Biblia habla de un ejército de 200 millones. Sí, señor. Que cruzan el Éufrates en Apocalipsis. Bien. Y bueno, yo tengo todo mi año, tengo 51 años, pastor, en esto y... La mitad de la vida, mi pastor. Claro. Va a vivir 100 años. Amén. Sí, lo recibo. Vamos. Amén. Entonces, de niño, entonces, he sido muy buen lector, escucho expositores como usted, que con los años uno va aprendiendo y respetando más y valorando más todavía. Y siempre escuché, bueno, a muchos escatólogos, ¿cierto?, decir cosas. Por ejemplo, cuando estaba Gorbachov, decían que el mechón que tenía ahí era la marca de la B. Era una marca, sí. Claro, sí, claro. Muchos dijeron eso. Claro, sí. Pero algunos dijeron, ese es el anticristo, pero se equivocaron. No era el anticristo. Entonces, en esto de la escatología hay mucha... ¿cómo la palabra? Se me fue la palabra, pero especulación. Ahí está. Hay mucha especulación. Sí, seguro. Pero en lo de China, pastor, porque sin duda que China va encaminado a ser la gran potencia y que Estados Unidos dejará de ser la gran potencia. Lo que uno va viendo, ¿cierto? Como hoy China está creciendo. Y de alguna manera, los 200 millones de soldados para China no sería problema, porque tiene, no me recuerdo si son 1.400 millones de personas. Y en la India deben haber 1.100 millones de personas. Superaron los 1.000 millones los de la India. Claro, porque cuando uno son países que están pegados. Cuando uno lee la Biblia, sobre todo en ese tiempo que no había tanta información, internet, dice de 200 millones de soldados, es mucho, pastor, pero es posible. Es posible. Dentro de lo estratégico y de lo viable, es posible. O sea, el ejército va a venir. Seguramente no va a ser mañana, pero el ejército va a venir. Claro. Y lo que te indica el texto apocalíptico es que viene del oriente. Indudablemente es de la zona de China. Claro. Dicen los que se dedican a esta especulación, como ha dicho usted con toda certeza, porque es una cuestión que uno no puede decir 100% que va a ser así, pero hay aproximaciones a la realidad. Claro. Dicen que el final de la guerra va a ser raza contra raza. La raza blanca contra todas las demás razas. Por eso, en este momento, China y Rusia están unidos en un acuerdo contra Estados Unidos de América y está metido también Irán, que en algún momento va a tener la bomba atómica. O sea, está China, que es raza amarilla, Rusia, raza blanca, y los de Irán, que están ahí en una raza intermedia que pertenece al antiguo imperio persa que aparece en la Biblia. Ya. Pero el final de la historia es guerra de raza contra raza, lo que significa que en algún momento Rusia va a aliarse con todos los países que son de raza blanca, incluidos los Estados Unidos de América. Y la guerra va a ser frontal, la guerra de Armagedón está ahí. Solo que la guerra de Armagedón es una guerra entre el cielo y la tierra. Dicen, porque se demuestra en el texto, que los ejércitos del mundo se unen porque hay una amenaza exterior, una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La venida de Cristo, esa es la amenaza. Y todos los ejércitos del mundo se unen para evitar esa amenaza y para ponerse en contra de esa amenaza. Los tipos van a una guerra contra Dios.
Ahora, ¿cómo el diablo hace para ponerlos de acuerdo a todos los locos estos para que le peleen contra Dios? Dice que de todos los países del mundo van a venir aquí Chile también esos demonios a convencer a los milicos nuestros para que vayan para allá, para Megiddo, a pelear contra Dios en la batalla final. Claro, ¿no? Y con toda la información, es una guerra contra los extraterrestres, ¿no? O sea, claro. ese es el argumento, podría ser un argumento, claro, van a invadir la Tierra. Entonces, Pastor Dani, usted me ha escuchado hablar barbaridades toda la vida. Pero cuando yo escuché el discurso de Ronald Reagan, mira, año 1980, en la ONU, en Nueva York. 40 años atrás. 40 años atrás, el tipo dijo exactamente lo mismo. Si hay una invasión extraterrestre, todos los ejércitos del mundo se van a unir. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de América. Profetizando el Armagedón. Porque los tipos saben. Aparte, ese presidente fue el que diseñó con todos sus científicos lo que se llama la Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que es un sistema antimisil que cuando te disparan un misil vienen los interceptores ¡pah! Y te lo revientan en el espacio. Claro. En eso consiste, es una cúpula de hierro, como dicen los judíos, con su propio elemento defensivo. Dice que no está diseñado para evitar los cohetes de Corea del Norte o de otra potencia enemiga como puede ser Irán, sino que está diseñada la Guerra de las Galaxias para evitar un ataque de fuera de la Tierra. Interesante. Ronald Reagan es el inventor de Star Wars. Interesante, pastor. Bueno, yo creo que no va a ser la última vez que lo vamos a tener acá en el programa. Quedan algunas preguntas, pero la vamos a dejar para la próxima. Dice Camilo Arriagada Farfán, dice, Einstein decía que la Tercera Guerra Mundial iba a ser bacteriológica. Con esta pandemia estaremos en una guerra entre las potencias más grandes del mundo, dice. Pero si el COVID-19 puede ser un arma biológica. Ha matado poca gente. Ese es el problema. Pero ha provocado un cambio en el mundo entero. No sé, pastor Dani, no sé si el otro día lo hablé, que en los días de Noé la señal fue el diluvio. Sí. Esta señal, después del diluvio, es la siguiente señal que habla sobre el fin de los tiempos. Nunca hubo una señal a nivel planetario como el coronavirus de ahora. Por lo tanto, estamos entrando en una era profética de primer nivel. Y con toda certeza, este tipo de gérmenes patógenos son parte de una guerra que puede llevar a la muerte a millones de personas como lo ha hecho hasta ahora. Sí, bueno, hay otras preguntas, sí, solo para conocerlas por ahí. Por ahora no, se nos pasaron las otras preguntas y ya nos quedan algunos minutos para orar, pastor. Fabián Morales dice, bendiciones desde Argentina, un placer escuchar al pastor Silva. Fabiana Morales, desde Argentina. Mire qué bien, qué bueno. Se cruzan las ondas para allá, ¿eh? Para todos lados, pastor. Bien, por la 1380. La 1380 y también la internet y todo eso. Que Dios nos bendiga. Bueno, ha sido un placer tenerlo, gracias, pastor. Si hay hermanos que también quieren adquirir material, ¿cierto?, del pastor, para que él pueda seguir haciendo estos viajes y sus conferencias, pastor En Ernesto. algún momento, cuando la gente nos invita a la prédica, yo llevo siempre mis grabaciones de videos. Y ahí es el mejor momento para comprarlos. No hay otra forma. Es el mejor momento, claro. Sino solamente cuando hoy. Por eso agradezco también que los pastores nos inviten para hacer la presentación de un tema de la palabra en sus congregaciones. Sí, bueno, Gabriel Alejandro dice, estar despierto para entender la profecía de la Biblia suena como una locura, pero la realidad supera la ficción. Bendiciones. Qué verdad. Amén. Pastor Ernesto, haga una oración. Hay muchos hermanos viéndonos que sin duda necesitamos la bendición del Señor y la fortaleza Amén. Para enfrentar este tiempo tan difícil. Cierto. Señor, yo imagino que muchas personas que llaman a esta emisora, gracias, Jesús, que tienen una petición de oración, es por las necesidades que rodean la vida de todas las personas Amén. Y los seres humanos. Entre ellos la enfermedad, estados depresivos, problemas intrafamiliares, situaciones con los hijos, con los nietos, Amén. Preocupación por algún diagnóstico médico que les ha
producido alguna alteración en sus estados anímicos. Tú conoces la necesidad de todos nosotros. A veces hay situaciones de hambre, de necesidad, problemas que son duros, difíciles y que producen una profunda tristeza en todos nosotros. Te ruego, Señor, que en tu misericordia atiendas la necesidad de los afligidos. Y gracias, Señor, porque tu amor tierno y misericordioso también es amor poderoso y lleno de vitalidad que nos llena, Señor, de fuerza y de certeza que lo que hoy no tenemos, lo veremos por los ojos de la fe mañana. Te ruego, Señor, que bendiga a tu gente preciosa, a todos aquellos que claman a ti. Trae sobre ellos la sanidad, la respuesta a sus necesidades y la alegría de hacerles sentir que el Señor nuestro Dios siempre está a nuestro lado. Es como dice tu palabra, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el nombre de Jesús nuestro Señor, lo pedimos, lo creemos y lo recibimos. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Gracias Moisés por estar ahí en la sala máster de sonido. Gracias a todos los hermanos. Les pido que compartan los que están en las redes sociales, por el Facebook, póngale compartir y haga que esta palabra pueda llegar a muchas personas. Pastor Ernesto, se puede despedir de los Muchas gracias, auditores. Que Dios nos bendiga, que tengan un buen y feliz día. Bendiciones, ha sido un placer estar acá. Amén. Hasta pronto, pastor. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Gracias, Moisés.